¿Está listo, Eric? Ok, muy bien. Bueno, esta tarde vamos al Antiguo Testamento. Estamos dividiendo este estudio en la persona del Espíritu Santo. Vamos a tomar los pasajes del Antiguo Testamento primero, que hablan de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver ahí los nombres que usa la Biblia para hablar del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los nombres que usa? Y vamos a ver las obras del Espíritu Santo. Una vez más, los nombres y las obras que se atribuyen al Espíritu Santo. Y quizás veamos algunos atributos también, unas cualidades que se aplican al Espíritu Santo también. Pero el enfoque esta noche va a ser eso, los nombres y las obras que se le atribuyen al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, vamos a aprender que es la misma persona, es el mismo Espíritu. Pero hay diferencia. Hay diferencia, y espero que al estudiar a tomar este estudio, vamos a aprender eso, que hay una diferencia en cómo opera el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y les voy a decir de una vez cuál es, pienso yo, la diferencia, que en el Antiguo Testamento, claro, operaba sobre los creyentes, pero y el límite era que eran Israel, por decirlo de esa manera. No siempre, como vamos a ver esta noche, pero en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo, estimados oyentes, viene y mora en la iglesia, y nos instruye Pablo, seamos llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que no es solamente instrucción en el Nuevo Testamento, sino también está en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que para empezar, vamos a recordar unas cuantas cosas. Número uno, la palabra espíritu, como hemos estudiado, se puede referir simplemente al aliento, ¿verdad? Al viento o el espíritu. Y hemos visto varios pasajes en Génesis 8, Génesis 6 y Génesis 17. La palabra en original es ruach en hebreo y es neuma en el Nuevo Testamento. Se interpreta como el viento o el aire. Jesús, también vamos a ver a través de este estudio algunas metáforas que se usan para describir al Espíritu Santo. Algunos símbolos, más bien dicho, que se usan para representar al Espíritu Santo. Una vez más, la palabra Espíritu Santo se encuentra con más frecuencia donde en el Nuevo Testamento. Pero esta noche vamos a tomar dos pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a ver a través de estos estudios también que el Espíritu Santo es Dios. Cuando lo citan en el Nuevo Testamento, Pedro, etcétera, el autor de Hebreos, como el Espíritu Santo dice, y está haciendo referencia a una cita del Antiguo Testamento, cuando habla Yahvé o Jehová de los ejércitos. Se le menciona o se le denomina santo porque es su nombre es santo, pero también por la obra que hace entre nosotros. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? Santidad. Santidad. No solo aparta, pero produce santidad en nosotros. Se menciona dos veces en el Antiguo Testamento. Y vamos a la primera, la cual está en Salmo 51, por favor. Vamos a tomar como nuestro texto principal. Salmo 51. Y quiero leer versículo 7 al 11, por favor. Vamos a leer Salmo 51 del 7 al 11 y después vamos a hacer oración. Dice aquí, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vamos a hacer así. Padre, pedimos tu ayuda, Señor. Guíanos esta noche al estudiar la persona del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos, tú seas glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vemos estas cosas en versículo 7, por ejemplo. Si hacemos un estudio comparando con el Nuevo Testamento, encontramos la doctrina de ¿qué? De la regeneración, el lavamiento de regeneración, el renovamiento del Espíritu Santo y también la obra santificadora del Espíritu Santo. En versículo 8, note aquí, dice, hazme oír gozo y alegría, la cual es el fruto de cuando el Espíritu mora dentro de la persona. Es el fruto del Espíritu Santo. Y luego en versículo 11, aquí David ora, dice, no eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu, la morada del Espíritu de Dios. Ahora David, una vez más, es creyente. No está diciendo que puede perder la persona, que el Espíritu se va a alejar de David, pero la presencia del Espíritu Santo, ese compañerismo, ese gozo, esa alegría que produce el Espíritu, que ahora, como dice Pablo en otro lugar, está triste o contristado. ¿Por qué se contrista el Espíritu Santo? Por el pecado y por el pecado que cometió David. En Isaías 63, encontramos en versículo 7, Isaías 63 y versículo 7, voy a leer versículo 7 al 11. Isaías 63, 7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Versículo 9, note aquí, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días desde la antigüedad. Versículo 10, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Versículo 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Así que, aunque vamos esta tarde, al Antiguo Testamento, vamos a ver tres nombres que se usan en los libros de Moisés: el Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu de sabiduría y uno más, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, mi Espíritu, el Espíritu de sabiduría y, como dice, y se encuentra en el libro de Números, dice otro Espíritu. Es el Espíritu de nuestro Dios, o su Espíritu. Encontramos que en Génesis 1, vamos a encontrar el primer nombre, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la obra que se le atribuye al Espíritu de Dios? Primero, la creación. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que vemos el primer nombre es el Espíritu de Dios, y la obra es la de ¿qué? La de creación. La obra de creación. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que este mundo está sostenido por la palabra de su poder, ¿verdad? Pero ¿sabes que el Espíritu es el que renueva todas las cosas? Por ejemplo, vamos a el libro de los... Deja ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Vamos al libro de los Salmos, al 104 primero. En Salmo 104, bajo la obra de creación, y nada más voy a leer un solo versículo porque en realidad comienza desde versículo 10, Salmo 104, del 10 al 30, y nos dice cómo opera la creación y cómo Dios renueva la creación. Así que en tu tiempo, por favor, lee de versículo 10, Salmo 104, del 10 al 30. Nada más quiero leer versículo 30. Dice, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La renovación de la tierra, no solo la creación y la renovación de la tierra son obras del Espíritu Santo también. Job, un libro anterior, vamos a Job. En Job 26, y versículo 13, dice así, mira, su espíritu, Job 26, 13, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu de Dios es el que adornó los cielos. En Job 33 y versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Cada ser viviente. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Está el Espíritu, esta es la obra ¿de qué? De creación, renovación. Uno más. En Isaías 40 y versículo 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Note versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y aquí una vez más, si tomas versículo 12, se está refiriendo a la creación. Y Jeremías dice, es algo pequeño, es como hacer una torta, como hacer una masa. Es tan pequeña, pero al mismo tiempo es obra de un artífice. Es obra de nuestro Dios. Pero nadie le aconsejó, nadie le ayudó a medir. No había hombre, nada más era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el principio. Bueno, la creación. Pero luego encontramos esto. Después de la creación, bueno, un texto más, ahí mismo en Génesis capítulo 1, se menciona su espíritu, pero lo hace de esta manera, en Génesis 1,
26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios? No son los ángeles. ¿Con quién está consultando Dios? No son los ángeles y no son los hombres. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Su espíritu. Luego encontramos esto en Génesis capítulo 6. En Génesis 6, encontramos que es el Espíritu de Dios, estimado oyente, el cual resiste, contiende, el cual no permite que el hombre haga todo el mal del cual es posible que haga el hombre, aún en su estado perdido. ¿Sabes que aún vemos las obras de Dios, las obras de su Espíritu? Cuando contemplas quizás a un hombre, ¿verdad? Quizás cuando contemplas, por ejemplo, las obras de quién, vamos a decir, de Michelangelo. Dices, wow, ¿de dónde recibe este hombre tanta sabiduría? ¿De dónde reciben estos hombres tales? Es gracia, pero es gracia común. Y vamos a ver en un momento cómo el Espíritu de Dios habilitó, el Espíritu de Dios fortaleció a unos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para hacer la obra del tabernáculo, para hacer la obra de las ropas sacerdotales de Aarón, para pelear contra los enemigos de Dios, para profetizar. El Espíritu de Dios los fortaleció para hacer tales cosas. Así que lo que quiero decir, estimado, aunque el Espíritu no se ve, el viento sopla donde quiere y puedes ver, mas no se ve, mas Él está activo, Él está operando, siempre. En Génesis 6, es el que restringe al hombre, es el que no permite al hombre hacer más maldades de lo que es capaz el hombre. Y por eso, versículo 3, aquí antes del diluvio, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Estimado oyente, si Dios está resistiéndote, si Dios te está impidiendo hacer algo por su espíritu, ay de ti cuando el espíritu no te estorbe, cuando el espíritu te abandone. Porque aquí lo que sucede, note, versículo 3, ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. El Espíritu de Dios. Luego lo encontramos, y este es en Génesis 41. En Génesis 41 encontramos aquí el testimonio de quién, de Faraón. De Faraón. Versículo 38. Génesis 41, 38. Y quiero que notes esta frase, porque algunos dicen que el Espíritu de Dios no estaba dentro de los creyentes del Antiguo Testamento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya lo leímos en Isaías, ¿verdad? El Espíritu que estaba en ellos, ¿dónde? En los días de Moisés. Pero aquí también note, antes de Moisés, en Génesis 41, 38, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿En quién? ¿En quién esté el Espíritu de Dios? No sobre, porque cuando venía el Espíritu de Dios, aún sobre los perdidos profetizaban.
Cuando venía el Espíritu de Dios, aún sobre los falsos profetas, profetizaban la verdad. Pero aquí está hablando del Espíritu que mora dentro de quién, dentro de José, el que moraba dentro de Moisés, el Espíritu de Dios, mi espíritu. De ahí, hermanos, vamos a Éxodo 28. Así que vemos esto, la obra de creación. Y aquí cuando el Espíritu contiende con el hombre. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu, el Santo Espíritu, ahora Él capacita a unos hombres para hacer la obra del ministerio. Aún en el Antiguo Testamento. Hay una obra especial que se tiene que hacer. ¿Cuál es esa? Bueno, vamos a Éxodo 28. Mira Éxodo 28. Y versículo 3. Éxodo 28, 3. Dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado, llenos. ¿Se da cuenta esa frase que usa aquí el Señor? Éxodo 28, 3. Esto es en la ley. Exodus 28, 3. Llenos. Llenos. Así que la plenitud, el ser llenos del Espíritu Santo, no es solo una enseñanza del Nuevo Testamento. Algunos, estimados oyentes, dicen, es lo que sucedió en Pentecostés, fueron quizás llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, no cabe duda, pero también sucedió algo, lo cual profetizó Joel, lo cual anunció Juan, y lo cual prometió Jesús. Cuando Él venga, cuando la promesa del Espíritu Santo venga, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Algo tremendo sucedió ese día de Pentecostés y el mundo no ha sido igual. Pero quiero que veas que es el mismo Espíritu, porque las obras que vemos en el Nuevo, más explícitas, más reveladas, las podemos encontrar en el Antiguo Testamento también. Pero hay que buscar, hay que estudiar. El Espíritu de sabiduría dice aquí, ¿para qué es? ¿Por qué son llenos del Espíritu? Versículo 2, porque tienen que hacer vestiduras Aarón, vestiduras sagradas para honra y hermosura. No las puede hacer cualquier hombre. Tiene que ser un hombre de sabiduría, un hombre lleno. Versículo 3 dice, yo he llenado de espíritu de sabiduría, es el Espíritu de Dios, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Así que el Espíritu de Dios llenó a aquellos que harían las ropas sagradas de Aarón. Éxodo 31. En Éxodo 31, lo vamos a pasar de Moisés esta tarde, ¿ok? Quiero tomar el tiempo, quiero que aprovechemos este tiempo, que aprovechemos lo que dice la palabra, masticar lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 31 y versículo 3 dice, bueno, vamos a leer versículo 2 primero. Mira, yo he llamado. No solo el llenar del Espíritu, la morada del Espíritu, pero el llamamiento del Espíritu. Nos enseña aquí Moisés. Dice, yo he llamado por nombre a Basael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado
del Espíritu de Dios. Y si leemos lo que dice Isaías acerca del Espíritu de Dios, una vez más, no vamos a brincar mucho. Pero incluye sabiduría e inteligencia. Y aquí dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Por eso dije, porque estos hombres que aún no conocen al Señor, Michelangelo, etcétera, no puedo nombrar porque no sé muchos artistas famosos. ¿De dónde viene tal sabiduría? Bueno, aunque no conozcan a Dios, porque somos hechos a la imagen de Dios, Dios nos creó. Es su espíritu. Es su espíritu. Por eso dice versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Éxodo 35. Así que tenemos el Espíritu de Dios, mi espíritu, el espíritu de sabiduría. Y en Éxodo 35, 21, perdón. Vamos a regresar a Éxodo 31. Regresemos a Éxodo 31. Y nada más quiero mencionar que la razón por la cual Jehová llena de espíritu a estos varones es porque, versículo 7, el tabernáculo, versículo 7, el arca, el propiciatorio y todos los utensilios del tabernáculo tienen que ser diseñados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios que guía a estos hombres. Y por eso se le advierte a Moisés que haga todas las cosas según le fue amonestado, según le fue enseñado en el monte. Todos los utensilios, el tabernáculo, todas las vestiduras, el aceite, el propiciatorio, el altar, todo, estimado oyentes, la persona fue guiada por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría. Ahora sí vamos a Éxodo 35. Así que puedes leer Éxodo 31 del 1 al 11, ¿ok? Vamos a Éxodo 35. Y aquí recuerdan que les hice yo esta pregunta, versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. El Espíritu de Dios moviéndose, estimados hermanos, en la congregación, los hizo voluntariamente ofrecer. Gracias a Dios por eso. Y lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento también. También en el Nuevo Testamento. Es un mismo espíritu. Opera en nosotros. Ahora, en Levítico no se menciona el Espíritu Santo. Pero en números, y vamos a terminar con números, en números 11 hay 70 varones. La obra es demasiada para Moisés. Y quiero leer 14 al 17, números 11, 14 al 17. Hay 70 varones. Y recuerden los que les dije que el Espíritu de Dios capacitaba a estos hombres para una obra especial. Una obra especial. Capacitó para hacer las vestiduras, para hacer el tabernáculo, todo lo que hay en el tabernáculo, el altar, etcétera. Y aquí encontramos en números 11, 14, dice, no puedo yo soportar a todo este pueblo porque me es pesado en demasía.
Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré, note aquí, del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Así que Jehová Dios toma el espíritu de él y ahora que lo pone sobre estos 70 otros individuos, ¿para qué? Para llevar la carga del pueblo. Es demasiada. ¿Qué sucede? Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, que dijo el profeta Joel, dice, vuestros hijos, vuestros ancianos verán visiones, vuestros hijos profetizarán, vuestros hijos e hijas profetizarán. Aquí nada más son 70. Cuando viene el Espíritu Santo sobre estos 70, tienen que profetizar, tienen que hablar. ¿Y qué es lo que hablan? Las grandes maravillas de Dios. Es para edificar al pueblo. Note, sigo leyendo, esto me da tanto ánimo. Dice el versículo 25, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados de uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Ese es otro en el cual mora otro espíritu, el espíritu de Dios. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y dijo Moisés, ¿tienes tus celos por mí? Otro versículo 29. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Wow, versículo 29. Oh, estimado oyente, a veces dices, ¿por qué quiere este hombre que yo sea salvo? ¿Por qué quiere este hombre que yo conozca el Espíritu de Dios? ¿Por qué quiere este hombre que sea lleno del Espíritu de Dios? Oh, estimado oyente, es el anhelo de todo aquel que tiene el Espíritu. Como dijo Jesús, si conocieses el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice Moisés, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Capacitarlos. Profetizan porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Es el Espíritu, el Santo Espíritu, el que los capacita para esta obra especial. Números 14, vamos a terminar. Números 14, aquí versículo 24, está Josué y Caleb. Para llevar a Israel a la tierra prometida, Moisés va a morir. Pero necesitan a alguien, no a cualquiera, sino a alguien en quien reposa, ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios.
Josué o Caleb. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahí está la frase, otro espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Dice, Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Dios nos ha dado su espíritu. Es lo que dice Pablo a Timoteo. Números 27. Vamos a hablar de este primero. Números. Children, let me ask you a question. Who was the strongest man in the Bible? ¿Quién es el hombre más fuerte de la Biblia? Who was it? Raise your hand if you know it. Who was it? Who was the strongest man, Lupe, in the Bible? Samson. You know why he was strong? His hair? Oh, hair was part of it. Come on, children. Anybody read Samson? ¿Cuál es el hombre más fuerte de la Biblia? Sansón. ¿Por qué era el hombre más fuerte? ¿Ah? ¿Por qué derrotó a los filisteos? Con una quijada, un montón, dos montones. Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Y con una quijada, un montón, dos montones, mató a miles. Con la quijada de un asno. Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Lo capacitaba, lo fortalecía. Aquí encontramos en Números 27, ¿verdad? Dije Números 27. En Números 27, vamos a cerrar, encontramos versículo 18. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. ¿Se recuerdan que estaba joven? Apenas leímos que él era joven. Fue uno de los que vino corriendo y dijo, hay unos en el campamento que están profetizando. Ahora ya es de más edad. Dijo Jehová a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay, ¿qué? Hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahora es Josué el que va a guiar al pueblo de Dios, imponiendo sus manos sobre él. Esto va acompañado con Deuteronomio 34. Mira, vamos a leer Deuteronomio 34 y versículo número 9. Oh, Señor Dios, ayúdanos a entender un poco. Deuteronomio 34, 9. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron
e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Se dieron cuenta de lo que dice el versículo 9? Vemos esto en el Nuevo Testamento. Los creyentes, después de Pentecostés, fueron los samaritanos, después Cornelio y después los discípulos de Juan. Oyeron la palabra de Dios. Más, dice, los discípulos de Juan, no sabemos quién es Jesús. Entonces les predicaron el evangelio y fueron salvos. Y cuando les impusieron las manos, recibid el Espíritu Santo. También los hechos, la casa de Cornelio también, sobre ellos se derramó el Espíritu Santo. Oh, estimado oyente, ¿ves? Aún en la ley de Moisés podemos ver, porque es el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Varones israelitas, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y seréis salvos, vosotros y vuestra casa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solo vida eterna, no solo lo que hemos visto aquí, el gozo, la alegría, el ser llenos del Espíritu, de la sabiduría e inteligencia. No solo eso, pero la persona misma del Espíritu morando dentro de nosotros. Pero también, por último, vemos que no solo capacita a estos hombres, pienso yo que aún quizás el cántico de la hermana de Moisés, Miriam, también profetizó Miriam. Esto es, a veces profetizar es cantar. ¿Cómo lo hizo? Pienso yo que compuso ese cántico siendo guiada por el Espíritu Santo. Oh, qué bonito cántico, ¿verdad, Rubén? Qué bonito cántico. El cántico de Moisés y sigue el cántico de Miriam. Toma su pandero y alaba a nuestro Dios. Se hundió Faraón en el fondo del mar. Sus carrozas, sus jinetes, todos se hundieron bajo el mar. ¡Qué alegría! Pero, por último, este es el último pasaje de esta noche. En Números 24, el Espíritu de Dios, saben que contrataron a Balaam para que profetizara contra los hijos de Israel. No pudo maldecir Balaam a los hijos de Israel, no lo pudo hacer. Lo restringió el Espíritu Santo y aún lo llevó a profetizar buenas cosas del pueblo de Dios. Números 24:2. Alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué dijo este hombre siendo guiado o llevado por el Espíritu? Tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¿Qué es lo que dijo este hombre perdido, el cual amó el lucro, amó el dinero? ¿Qué es lo que anhela? Estimados oyentes, esto es lo que da el Espíritu. Right, brother? No hay mejor lugar donde habitan todos los hermanos juntos en armonía. No hay mejor lugar donde mora el Espíritu de Dios. No hay mejor lugar. No existe.
¿Qué dice este varón? Versículo 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Right? Son pieles de carneros, pieles de tejones. En el Medio Oriente no hay clima. Oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. I tell you what, lost people see that in your house, you know that? The Spirit of God dwells in your house. They say, oh, how beautiful is that home. Oh, qué hermosa es la casa. Oh, qué hermosa es la casa de Dios. Cuán amable es la casa de Dios. Es lo que vio este profeta. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Vamos a leer y vamos a terminar. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Versículo 9. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Es el Espíritu de Dios. Dice el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y, por tanto, y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar esta tarde.